Gracias. Híjole. Buenas noches. La verdad es que estoy sorprendido. Pensé que venía una iglesia, así una iglesia normal, donde iba a haber una cantidad de viejitos y viejitas, sí. Pero estoy sorprendido y a la vez contento, ¿saben? Porque qué precioso poder hablarle a jóvenes, a adolescentes, y es un privilegio. La verdad que... Y hay pastores también, hay viejitos también. Bueno, habemos unos cuantos. Qué bueno. Pero me alegro de ver tanto joven. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. De veras le digo que estoy sorprendido. Venimos de San Pedro Sula, pero casi que no llegamos a tiempo. Lamento no haber traído mi equipo, siempre lo cargo. Y porque no me imaginé con lo que me iba a encontrar, con pantallas, con luces y con toda la cosa. Sí, y esto me compromete a, si después de lo que voy a hablar les gusta, pues a regresar, a dar una conferencia con todos los, porque ustedes se lo merecen, la verdad que ustedes se lo merecen, ¿verdad? Para ustedes lo mejor, para ustedes lo mejor. Entonces voy a tratar en el nombre del Señor de hacer lo mejor que yo puedo y que el Señor nos usa para dejarles una reflexión. Veo que la mayoría entonces son jóvenes y es un privilegio. Me acompaña mi esposa, voy a ver que se ponga de pie mi esposa, ella, y casi no se ve, y uno de mis hijos, jovencitas, uno de mis hijos, ponte de pie, está soltero. Esas jovencitas sí que gritaron. Qué bueno tener esa edad. El problema es que a la edad que ustedes están, muchos de ustedes no creen que nosotros tuvimos esa edad. Ustedes no crean que yo nací así. Yo no nací así, yo tenía un bucle. Así es que jóvenes, lúzcanlo ahora que pueden, ahora que lo tienen. Y si se quieren ver a mi edad, si quieren llegar a mi edad con bucle, si se quieren ver a mi edad con bucle, les voy a dar un consejo. Si se quieren ver a mi edad con bucle, les voy a dar un consejo. Tómense todas las fotos que puedan. Para que cuando tengan mi edad, sacan las fotos y se miren cuando tenían bucle. Algunos de los muchachos hicieron así y pensaron que iba a dar una fórmula mágica. Esto ya es así. Pero nosotros pasamos por la edad que ustedes pasaron. Muchos quizá no vivimos porque cada quien tiene su propia historia, ¿verdad? Pero a veces hay historias que tienen casi la misma, el mismo recorrido, ¿ya? Yo soy guatemalteco. Nací nací en la ciudad capital y crecí, bueno, no crecí mucho, me refiero crecí en edad, ¿verdad? No en tamaño, porque algunos van a decir, pero no creció mucho. Crecí en uno de los barrios más pobres de la ciudad capital de Guatemala, unos barrios más pobres. Ya, a veces a mi padre no le gusta que yo diga esto, pero decía, es que no éramos pobres. Y yo, sí, papá, éramos pobres, porque si no hubiésemos sido pobres, no hubiéramos crecido en ese barrio. Yo viví casi toda mi niñez y buena parte de mi adolescencia en ese barrio, un barrio muy pobre. Cuando nosotros llegamos a vivir a ese barrio, bueno, éramos niños, pero yo recuerdo, no había energía eléctrica, no había nada asfaltado. En el invierno eran aquellos lodazales y en el verano mucho polvo. En mi casa inicialmente no había piso ni siquiera de cemento, era de tierra, y ahí jugábamos maules. Pasamos una niñez con limitaciones, pero podría decir que gracias a Dios con la responsabilidad de mi padre, pues pudimos salir adelante.
Pero muchos de los amigos con los que crecimos, unos eran hijos de padres alcohólicos, empezaba la droga en ese tiempo, era la marihuana, yo me acuerdo, éramos niños. Y bueno, pareciera ser que los que nacimos en ese barrio no teníamos futuro, ¿ya? Y a veces hasta daba, cuando empieza uno a llegar a la edad de ustedes, entonces uno empieza a darse cuenta de muchas cosas. Y uno empieza a veces a preguntarse en la vida, y cuando uno no tiene conocimiento de Dios, pues no le pregunta a Dios, pero uno empieza a preguntarse en la vida, ¿por qué yo nací aquí? Porque uno empieza a ver que jóvenes o adolescentes que han nacido en otros barrios, unos hasta con automóvil, con carro, lo llevaban a estudiar en unos buses amarillos, con unos uniformes coloridos, y nosotros no teníamos nada de eso. Entonces uno empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué yo nací aquí y no nací allá? ¿Por qué ellos tienen y nosotros no tenemos? ¿Por qué ellos viven una vida diferente a la nuestra? Pareciera ser que entonces hay privilegios o uno no entiende muchas cosas. Incluso hasta empieza a avergonzarse de su origen, ¿ya? Yo recuerdo que ya siendo un adolescente, yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, y entonces salir a una reunión o una fiesta, lo primero que le preguntan a uno es el nombre o dónde vives. Si yo decía en dónde vivía, yo sabía que hasta ahí llegaba el romance, ¿ya? Entonces Guatemala está dividida en zonas, la ciudad capital de Guatemala está dividida en zonas, y cada zona tiene sus barrios, diferentes barrios. La zona 15, zona 16, zona 7. Entonces en Guatemala, los que conocen la capital, solo con decir en qué zona vive usted, cualquiera ya sabe el nivel de vida que uno tiene. La zona 15, por ejemplo, la zona 16 o 17, la zona 14. Entonces solo dice uno en qué zona vive. Y si la persona dice en la zona 14, uno dice, wow, zona 14, esos tienen dinero. Pero hay otras zonas donde vive el pueblo y vive los pobres, y que son la zona 3, la zona 7, ¿ya? Y decir, ¿en dónde vive? En la zona 3, ya este es pobre, ¿verdad? Sí, en la zona 7. Y más si le preguntaban a uno, ¿y en qué barrio? Peor todavía, porque aún si la zona era mala o es zona pobre, habían barrios que más o menos unos, pero había en la zona 7, que fue donde yo crecí, el peor barrio de la zona 7 era en aquel tiempo, era cambiado mucho, pero en aquel tiempo era la colonia Betania, y ahí fue donde yo crecí, en la colonia Betania. Entonces, si a mí me preguntaban, ¿y en qué zona vivís? Si yo decía en la zona 7, y luego, ¿y en qué barrio? ¿O en qué colonia? En la Betania. Este es ladrón, o este es marihuano, o sí, eso era la... De hecho, cuando con mi esposa nos hicimos novios, mi suegra le decía, mira dónde vive, le decía, mira dónde vive en la Betania. ¿Y qué culpa tenía yo haber nacido en la Betania? Sí, porque yo no escogí nacer donde nací, ni ustedes tampoco, ¿no es cierto? Nadie escogió dónde iba a nacer. Bueno, entonces imagínense, nací en un barrio que yo no escogí, un barrio pobre, ¿ya? Así como yo no sé dónde nacieron ustedes, pues, pero yo quiero dejarles una reflexión interesante esta tarde. Entonces, yo no escogí en qué barrio nacer, ni en qué zona, es más, ni en qué país. Si a mí me hubieran puesto a escoger a estas alturas y me hubieran dicho, ¿en qué país te gustaría nacer? Yo hubiera dicho, en Suiza, pero nací en Guatemala. Y yo no escogí nacer en Guatemala. Y luego, está bien nacer en Guatemala, ¿y en qué zona te gustaría nacer? Yo hubiera dicho en la zona 14, pero no, nací en la zona 7. ¿Y en qué barrio? Yo jamás hubiera dicho la Betania, pero nací en la Betania, en un país pobre, y yo no escogí nacer ahí. Luego, tampoco escogimos nacer en la familia que íbamos a nacer. Yo no escogí nacer entre los López.
ni ustedes, ustedes son Morales, Pérez, González, qué sé yo. Yo no escogí nacer en la familia que nací y vine a nacer en una familia pobre, con un apellido común, los López, no sé en Honduras, pero los López en Guatemala. Miren, no es uno de los apellidos más comunes, es el apellido más común de Guatemala, los López. Sí, cualquier puerta abren ustedes y un López les aparece por ahí. Sí. Pero yo no escogí ser López. Quizás si me hubieran dicho, ¿y en qué familia quieres nacer? Quizá hubiera dicho, pues quiero ser Rockefeller, ¿ya? O nieto de la reina Isabel. Pero no, soy López y voy a ser López hasta que me muera. Pero yo no escogí ser López, ¿ya? Mi suegra también le decía a mi esposa, es López, le decía es López. Y mira dónde vive, en la Betania. Dos cosas que yo no había escogido. ¿Alguno de ustedes escogió dónde nacer? ¿Alguno de ustedes escogió el apellido o la familia en que iba a nacer? No. Entonces imagínense, nací en un barrio pobre y con un apellido común, en una familia pobre, pues como que no me esperaba mucho. Mire, yo tengo un segundo apellido bien raro, bien raro. Gracias a Dios por mi abuelo materno, o sea, el papá de mi mamá. Mi segundo apellido es Malumbres. Es un apellido raro, Malumbres. ¿Ya? Mi abuelo dinero no nos dejó, pero un apellido raro por lo menos nos dejó, ¿ya? Y entonces cuando yo iba a una fiesta y me decían, ¿y cómo te llamas? Ustedes creen que yo iba a decir Arturo López. No, hombre, yo decía Arturo Malumbres. Sí, Arturo Malumbres. Y entonces me decía la muchacha, ¿y ese apellido? Es extranjero. Decía, ¿cuál extranjero? Era más indio yo que... Pero ¿qué pasa? Nos empezamos a dar cuenta que estábamos en desventaja. Entonces, con un apellido común, pues yo tenía un apellido medio raro, pues lo usaba, porque si yo usaba, yo sabía que si decía Arturo López, ¡ay, López! Sí, sí. Entonces decía Malumbres, y a eso ya... Pero yo no iba a estar toda la vida en eso. Ya, yo no iba a estar toda la vida en eso. Bueno, imagínense pues, nacimos en un país que no escogimos, en una familia que tampoco escogimos, y a eso sumémosle un tercer elemento, el aspecto físico. Yo no pedí que me hicieran chaparro. A mí me hubiera gustado tal vez medir 1.80, ¿ya? Ser piel ni muy blanco ni muy trigueñito, así, color Coca-Cola, ojos grises, que cuando las chicas lo vieran a uno hicieran ¡ah! ¿Sí? Pero mire, chaparrito, pobre y López. Y en un barrio pobre, ¿qué creen ustedes que podía pensar uno? Mire, ¿sabe? Uno empieza, sí, ustedes no es, o ustedes escogieron cómo nacer, ¿verdad que no? Pues, entonces mire, unos chaparritos, otros son altos y quieren ser chaparros, otros con mucho pelo, otros sin pelo, otras gorditas que quieren, ¡qué relajo! Pero así es la vida. Ninguno de ustedes escogió en qué tiempo nacer, en dónde nacer, ni cómo nacer. Entonces escuchen qué interesante. Sería injusto Dios si nos hubiera mandado a esta tierra, a un país pobre, a nacer en un país pobre, a nacer en una familia pobre y de ganancia feitos. Sí, porque dicen, ¿no ha oído usted que dicen, conociste a la novia de sí? Ay, sí, le dicen, qué feitas es. Y la otra pobre, ya la mataron. Entonces puede empezar a pensar, soy pobre, no tengo familia y fea. O también uno de hombre,
nací en un hogar pobre, en un país pobre y feo. Ahora, ¿quién puede decir en esta tierra qué es feo y qué es bonito? La respuesta es nadie. Porque para lo que para unos es bonito, para otros es, ¿verdad que sí? Por eso usted oiga que usted escucha que dicen, ay, mira qué bonito, y la otra dice, ay, no, a mí no me gusta. Yo no sé qué le miras de bonito. Ay, sí, mira lo que, ay, qué feo. Entonces, ¿qué es bonito? ¿Ah? Qué interesante. ¿Qué les quiero compartir? Que yo entonces crecí en un barrio pobre, con muchos amigos y familiares míos, primos, que sabíamos que habíamos nacido en un barrio pobre, que éramos de familias pobres, con un apellido común y no muy bonitos. Entonces pareciera como que estábamos marcados para ser infelices. Pareciera que estábamos marcados para no tener derechos en esta vida y no disfrutar de todo aquello que Dios ha dejado establecido, que todos los seres humanos tenemos derecho a disfrutar. Y entonces uno empieza a caminar en la vida, a buscar respuestas, unos, otros a culpar o a ver a quién culpan, otros a vivir amargados, frustrados. A mí nadie me quiere, yo soy pobre, yo mi padre aquí, mi madre allá, a mí nunca me dieron nada. Y se pasaron la vida lamentándose, ignorando todo lo que Dios tiene para los seres humanos. Entonces yo empecé a buscar respuestas. Y un día escuché algo que quiero, es lo primero que quiero que se quede bien grabado. Y los que toman nota, tomen nota. Alguien dijo, y a mí eso me, wow, dije, ¿cómo? La verdadera historia de todo ser humano, que nunca se les olvide, muchachos. La verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empieza, o de dónde sale, o de dónde viene, sino en dónde termina. Se los voy a repetir. La verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empieza, sino en dónde termina. Vengo de un hogar, ya les dije, pobre. Ya les conté de dónde vengo. Humilde, pasando muchas humillaciones. A nosotros nos sacaban de las fiestas. Recuerdo que fuimos a una fiesta, como éramos pobres, y el pobre se ve rápido hasta en su manera de vestir. Ah, pobrecito, dice, sus patitos todos, y se ve, sí. De ahí venimos la mayoría, por lo menos en países como los nuestros. No se sientan mal de dónde vienen, ni qué son ahora. Empiecen a creer lo que pueden llegar a ser como seres humanos, porque la verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empezó ni de dónde viene, sino en dónde termina. Y entonces nunca se me olvida una fiesta que uno de los amigos dice, vamos a una fiesta que me invitaron. ¿Estás seguro? Sí, pero ¿y nos dejarán entrar? Sí, hombre, vénganse, vamos. Y nos pusimos lo mejor que teníamos y nos fuimos a la fiesta. Y estaba un conjunto ahí y tocando. Y yo me acuerdo que entrábamos así como pollitos comprados, así todos ya. Y entonces, como nunca supe si era el de la fiesta, el dueño de la fiesta, saber qué. Y un hombre medio borracho ahí nos miró y dijo, ¿y a esos quién los invitó? Y nosotros así todos. Y nadie respondió, ninguno. Sáquenlos, dijo, yo no quiero gente así en mi fiesta. Y nos sacaron. Sí. ¿Sabe usted? Cuando estábamos afuera, yo no sé los demás, pero yo en mi adentro, sí, porque cuando uno lo humillan y lo hacen de menos, eso lastima. Pero lo bueno fue que yo no agarré odio ni resentimiento y no dije, algún día ese viejo me las va a pagar y lo voy a encontrar y lo voy a... No, yo no dije eso. ¿Saben qué dije? Algún día yo voy a trabajar y voy a esforzarme, voy a hacer lo que tenga que hacer para que algún día no me vuelvan a sacar de una fiesta. Primero, por mi manera de vestir, y segundo, para que cuando tenga mis hijos
mis hijos no pasen por lo que yo he pasado. Y cuando yo escuché que la verdadera historia de todo ser humano, no importa en dónde empieza, yo no sé cómo están ustedes, yo no conozco la vida aquí de nadie, y no interesa porque al final de cuentas yo no se la voy a resolver, pero Dios sí. Y Dios ya dejó establecidos los principios y los parámetros y la ruta a seguir para que todo ser humano sea en la vida lo que tiene derecho a ser, y que algún día tenga en esta vida lo que tiene derecho a tener, y que algún día pueda estar en donde tiene derecho a estar. Yo sé que muchos de ustedes, muchachos, ya tienen sueños. Crean en sus sueños. Crean en sus sueños. Dios no mandó a esta tierra a ningún ser humano sin haber puesto en él o en ella algo de extremo valor. Lo suficiente, independientemente de dónde nació y de dónde viene, Dios puso lo suficiente, lo que iba a ser necesario para triunfar en esta vida, si tan solo nos atrevemos a creer que Dios, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Y ustedes son prueba de ello, y yo también. Dios no hace basura. Y como Dios sabía que muchos íbamos a nacer en desventaja, tarde o temprano Él iba a poner a alguien en el camino que nos hiciera ver que el dónde hayamos nacido, cómo hayamos nacido, no es lo que va a determinar la historia en la vida de un ser humano. ¿Por dónde empezar? Primero, por creer que no somos cualquier cosa. Se lo estoy diciendo. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno. Dígale al que está al lado, mira lo que hizo Dios. Dígaselo, mira lo que hizo Dios. Mira lo que hizo, dígaselo, mira lo que hizo Dios. Empiecen a creerlo, muchachos. Ustedes no son cualquier cosa. Ustedes no son cualquier cosa. El hecho de que no hayan nacido donde quizá ustedes hubieran querido nacer, o sin tener lo que quizá hubieran querido tener, eso no va a impedir que ustedes puedan hacer en su vida o con su vida lo que ustedes quieran hacer. Pero debo creerlo. Esta semana que acaba de terminar, por cierto, el martes o miércoles, se coronaron campeones de la Liga Americana de Béisbol. Un equipo que tenía más de 100 años de no ganar el campeonato nacional de béisbol, los Cubs de Chicago. En ese equipo, hace unos años atrás, se hizo famoso un muchacho que se llama Sammy Sosa. Quiero que escuchen bien. Sammy Sosa nació en República Dominicana, en un pueblo llamado San Pedro de Macorís, en medio de la miseria y la pobreza. A los 7 años de edad, Sammy Sosa quedó huérfano de padre. Tuvo que abandonar la escuela. Ese muchacho no pudo ni siquiera sacar el 6º grado de primaria. Ustedes están teniendo la oportunidad de estudiar, otros no lo han tenido. O sea que su historia no es la peor. Hay otras peores. Cada quien tiene su propia historia. Por eso es bueno escuchar muchas de estas cosas, para que en lugar de estarnos quejando y llorando por nuestra condición, creer que independientemente de dónde hayamos nacido, cada quien tiene su propia historia y va a escribir su propia historia, y que venimos con la capacidad de hacer con nuestra vida lo que querramos hacer. La madre de Sammy Sosa tuvo que dedicarse a lavar ropa ajena, y Sammy Sosa no tuvo más remedio que irse a la calle a lustrar zapatos. En el día lustraba zapatos en el parque de San Pedro de Macorís,
Y en la noche cuidaban automóviles en la única discoteca del pueblo. A veces llegaban a la 1 de la mañana, 2 de la mañana de la calle, sin haber ganado un centavo. A veces pasaban 2 días sin tener un bocado de pan para llevarse a la boca. Y cada vez que Sammy llegaba, dice, y encontraba a la luz de una vela a su madre con la espaldita encorvada lavando ropa ajena, 1, 2 de la mañana, a él le dolía el corazón. Decía, ¿habrá alguna manera de sacar a mamá y a mi familia de esta miseria? Y Sammy Sosa decidió hacer algo. Y como era un jovencito que se perfilaba a ser fortachón, se metió a entrenar box en el gimnasio del pueblo, que fue a pedir permiso a cambio de ilustrarle zapatos a los que llegaban a entrenar, y le dieron permiso y entonces el hermano mayor una noche llegó y le dijo a la madre: mami, te cuento que Sammy está llegando al gimnasio a entrenar porque va a ser boxeador. Entonces cuando Sammy llegó esa noche, la madre lo llama y le dice: hijo, me dijo tu hermano que estás yendo al gimnasio para hacerte boxeador. Y él le dijo: sí, mamá. ¿Y para qué quieres ser boxeador, hijo? Para salir de esta miseria, mamá. Yo quiero sacarlos a ustedes de esta miseria porque yo he oído que los boxeadores ganan mucho dinero. Y la mamá le dijo: hijo, no lo hagas, hijo. Yo jamás me podré sentar frente a un aparato de televisión a ver cómo tú lastimas a otro ser humano, o a ver cómo otro ser humano te lastima a ti. No lo hagas, por favor. Y Sammy le dijo: está bien, mamá, no lo voy a hacer. Cuando estaba solo con el hermano, le dijo: vení para acá, con vos voy a practicar ahora. ¿Por qué le dijiste a mi mamá que yo estoy? Le dijo: porque estás entrenando y ya se iba a enterar. ¿Y ahora qué voy a hacer?, le dijo. Y el hermano le dijo: pues hacete beisbolista, si los beisbolistas también ganan mucho dinero. ¡Ping!, le hizo a Sammy. Entonces voy a ser beisbolista. Quiero que me escuchen bien, porque le podrán decir a muchos seres humanos: es que eso ya se trae, es que para eso ya se nace. El ser humano puede hacer en su vida lo que se proponga hacer, porque Dios nos preparó a todos para ser más que vencedores, y más aquellos que ya conocemos a Cristo Jesús. No hay nada que pueda detener a ningún ser humano, nada, ni el lugar donde nació, ni su condición, ni su familia, ni su pobreza, ni su miseria. Los seres humanos podemos llegar a donde nos propongamos llegar si tan solo lo creemos. Sin Cristo, imagínense con Cristo. Más con Cristo, cuando decimos: yo todo lo puedo, y todo es todo. En Cristo Jesús no hay nada. Oigan, si sin Cristo lo logran muchos, imagínense con Cristo. Y decidió hacerse beisbolista. A las 3 de la mañana, y aquí es donde empieza el asunto, muchachos. Todo en la vida quiere esfuerzo. No importa de dónde vengamos, la verdadera historia de todo ser humano no es de dónde viene, sino a dónde va, a dónde llegó. Lo que ustedes se propongan ser en la vida, lo que ustedes deseen tener algún día en la vida, lo van a tener, primero si lo creen, y segundo si se preparan a hacer lo que sea necesario hacer para algún día. Eso es esto. No son los gobiernos, no son las familias, no es el tiempo, no es la condición económica. A través de la historia, lo que marca el éxito, el fracaso en la vida de los seres humanos es lo que cada uno de nosotros decidamos en determinado momento hacer con nuestra vida, independientemente, como estoy repitiendo, de dónde vengamos. Y Sammy Sosa decidió hacerse futbolista, y a las 3 de la mañana se iba al campo de pelota. San Pedro de Macorís es una ciudad, es una ciudad donde están los ingenios más grandes de República Dominicana. Y entonces es una ciudad que ha crecido
gracias a los ingenios. Entonces todo el mundo trabaja o cortando caña o en los ingenios. Él se iba con un trozo de caña, no tenía para comprar un bate y una pelota, ese deporte es caro. Con un trozo de caña a las 3 de la mañana estaba, miren, masticado practicando a las 3 de la mañana. Él tiene un libro escrito, él escribió un libro de su propia vida y lo tituló Mi autobiografía. Y usted lo puede encontrar en internet, los que tienen acceso a ello. Y entonces, ¿por qué se levantaba a las 3 de la mañana? Porque él sabía que si sus amigos de barrio lo miraban practicando, le iban a decir que estaba loco. O si le preguntaban, ¿y por qué estás practicando béisbol? Para sacar a mamá y a mi familia de la miseria, porque yo voy a ser un gran beisbolista. Le hubieran dicho que estaba loco. Vendrán muchos, cuando tú te propongas ser alguien en la vida o hacer algo bueno, vendrán muchos que no están haciendo nada, decirte que no lo hagas, que no lo lograrás. Nunca los escuches. A las 3 de la mañana. ¿Qué sabía Sammy? Que frente al campo de pelota vivía un norteamericano, un gringo. Que no vayan a oír de aquel lado. Ay, todos miran para allá. No fueron discretos. ¿Qué sabía él? Que enfrente al campo de pelota vivía un gringo. Y como la mayoría de norteamericanos tiene hábitos diferentes a los nuestros, muchos de ellos madrugan, se levantan temprano a hacer ejercicio, a caminar. Este se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y se dio cuenta que cuando se levantaba a caminar, aquel negrito ahí, así, ya estaba. Y lo empezó a ver un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y le llamó la atención. Y un día llegó al parque de San Pedro a limpiarse los zapatos y se dio cuenta que el que le estaba limpiando los zapatos era el negrito aquel que en la mañana, a las 3 de la mañana estaba, y dijo: muchacho, ¿tú no eres acaso el que llega en las mañanas? Y Sammy: sí, yo soy, señor. ¿Y por qué lo haces? Porque quiero ser beisbolista. Le dijo: ¿y para qué quieres ser beisbolista? Para sacar a mamá y a mi familia de la miseria. Y eso lo impresionó. Y dijo: yo te voy a ayudar. Cuando uno decide hacer bien las cosas, Dios siempre va a poner a alguien en el camino. Cuando las cosas se hacen bien y en la ruta correcta, la providencia divina se pone en acción. Y dijo: yo te voy a ayudar, muchacho. Hizo una llamada a Estados Unidos a un amigo de él y le dijo: mira, cuando vengas a República Dominicana a buscar prospectos o talentos, aquí hay un muchacho que quiero que le dé la oportunidad, yo le voy a pagar sus boletos y todo. Así fue como Sammy Sosa paró en Estados Unidos cuando apenas tenía 13 años de edad. Pero muchos dirán: pero es que ella nació para eso. ¿Y usted para qué nació entonces? Es que eso ya se trae. ¿Y usted qué trajo? ¿Cómo va a ser que Dios mandó a unos con algo y a otros los mandó vacíos? ¿Cómo va a ser que Dios mandó a unos capaces para hacer lo que quieran hacer y a otros inútiles? No. A Sammy Sosa lo despidieron de 3 equipos. El último fueron el equipo de los Astros de Texas. Un día lo llamó el entrenador y le dijo: muchacho, yo no te puedo seguir engañando, tú no naciste para ser beisbolista. ¿Se imagina usted lo que sintió ese muchacho? Todo lo que él soñaba para su familia, sus hermanos, la madre que él amaba y sigue amando, él lo dice cada vez que lo entrevistan. Y entonces él le preguntó al entrenador y le dijo: ¿por qué usted dice que yo no nací para ser buen beisbolista? Porque eres muy alto, tu carrera es muy torpe y nadie que quiera ser buen beisbolista podrá hacerlo si no tiene una buena carrera. Entonces Sammy Sosa dijo: miren, la verdadera historia de todo ser humano no es de dónde viene, sino a dónde ha decidido llegar.
Cuando uno ya tiene claro qué es lo que quiere en la vida, cuando uno ya tiene claro qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere tener, qué es lo que quiere hacer, no lo va a detener nada ni nadie. Y va a hacer el sacrificio, el esfuerzo, y si hay que sudar y llorar, lo va a hacer para que algún día. Ese es el valor de la vida, muchachos. Y eso es lo que Dios quiere de sus hijos y de sus hijas. Por eso Él mismo dijo: te vas a tener que esforzar y vas a tener que ser muy valiente, pero yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Voy a estar contigo todos los días de tu vida si te esfuerzas y haces la parte que te corresponde y dejas de quejarte y de llorar de dónde vienes o de dónde naciste. ¿Estoy siendo claro? No sé cuántos de ustedes lloran y se quejan. Tienen vida, lo tienen todo para triunfar en la vida. Estos lo tuvieron y tuvieron el coraje y el valor de levantarse de la nada, de la pobreza y de la miseria, y ahora tienen la calidad de vida que siempre soñaron tener y que tenían derecho a tener, como el mismo derecho que ustedes tienen también. Pues entonces Sammy Sosa dijo: me voy a preparar entonces para no tener que correr. En el béisbol, lo que no saben de béisbol, hay una jugada que se llama home run, que se agarra el palo ese, el bate, tiran la pelota, ¡pum!, se le da y la sacan del estadio. Sammy Sosa entonces empezó a hacer lo que hacía en San Pedro de Macorís todos los días. ¿Qué era lo que hacía Sammy Sosa? Se levantaba a las 3 de la mañana, empezó a hacer lo mismo en el equipo allá en Houston. A las 3 de la mañana, y el entrenador, cuando él se levantaba y miraba, ya Sammy Sosa estaba entrenando. Y un día le preguntó: ¿qué es lo que haces, muchacho? Me preparo para ser el mejor jonronero de todos los tiempos. Y Sammy Sosa hoy está en la historia del béisbol, de ese deporte, como el mejor jonronero latinoamericano de todos los tiempos. Cuando los Cubs, por eso le mencioné a los Cubs, cuando los Cubs lo jalaron y lo contrataron, firmó su contrato. El primer contrato grande que hizo fue con los Cubs de Chicago por $45 millones. Aquel muchachito limpiabotas, cuidando carros, que nadie dio un centavo por ellos, ahora tenía su familia donde un día dijo que la iba a tener. Sammy Sosa termina su libro diciendo: ahora le doy gracias a Dios que mi familia nunca más volverá a saborear el trago amargo de la miseria. Y cuando agarraba el bate en los estadios de Chicago, se podía ir gateando si le daba la gana. ¿Quién lo escogió? ¿Quién lo decidió? ¿Quién? Él. ¿Usted qué va a hacer? Lo que Dios quiera. Eso lo dice cualquiera. ¿A dónde quiere llegar usted? A donde Dios me quiera llevar. ¿Qué puede hacer usted? Pues yo no sé. ¿Y entonces? ¿Me estoy explicando? Muchachos, a la edad de ustedes, esa es la edad exacta en la que hay que empezar a ver lo que uno quiere ser, hacer y tener en su vida, sin importar de dónde viene. Yo vengo de un hogar bien pobre, ya les dije, de un barrio pobre. Yo soñaba con viajar. Y nos habían dicho que solo los millonarios podían viajar. Mire, esta semana me dicen: ay, ¿y dónde andaba? Mejor le digo dónde no andaba. Sí, tenemos 1 mes y medio de andar que no hemos parado. Uruguay, Panamá, Uruguay, San Salvador, Guatemala, Costa Rica.
he tenido el privilegio, muchachos, de viajar, y óiganlo bien, aquí hay personas que me conocen y saben que no necesito andar inventando ni hablando cosas que no hay que hablar, y Dios no necesita que nadie lo ayude, que nadie lo ayude. He tenido el privilegio de viajar, muchachos, en todos los continentes. Uno de mis sueños era conocer todas las ciudades importantes del mundo, todas las ciudades importantes por su historia y por todo el asunto. Europa, América del Norte, Centroamérica, América del Sur, África, Asia. Menciónenme una ciudad importante y yo he estado ahí. Londres. Mire, cuando llegué, por mencionarle europeas, Londres, Madrid, París, Holanda, Holanda es ciudades de Holanda, pues, mencioné el país, que estaba mencionando ciudades. Cuando llegué, sí, la entrada a Copán también, pues sí, ciudades importantes del mundo. Recuerdo que la primera vez que llegué a Asia, yo había oído, me habían dicho que la muralla china se ve desde la luna. No es cierto. Fue lo primero que yo pregunté, y es cierto que se va desde la luna, se vieran todos los rascacielos de Nueva York y todo el lado. No es cierto. Mire, la primera vez que yo tuve el privilegio de ir a Asia, he tenido el privilegio de estar varias veces en Asia. Cuando fui a la China continental, Pekín, Beijing, Cantón, Shenzhen, Guangzhou, Winchong, Chinchón, todos esos nombres raros que ponen los chinos. ¿Sabe? Donde yo miraba el mapa y decía, wow, sí. Y no nací en una cuna de oro. Ya le dije en dónde nací, muchachos. La verdadera historia de todo ser humano no es de dónde viene, sino a dónde llega. ¿Ah? Y eso es esto. Es un derecho. Es un derecho. Y si ustedes leen Biblia, a Dios le encanta tratar y negociar con los soñadores. A Dios le encanta con los hombres y las mujeres que se atreven a ver lo que otros no pueden ver, que se atreven a creer en lo que los demás no quieren creer. A Dios le encanta eso. Y son los hombres y las mujeres, cualquiera que sea la edad, que Dios quiere bendecir y quiere ayudar. Dios no bendice a los inútiles por misericordias que les da algo. Pero así es la vida, muchachos. Esa es la vida. ¿Ya? Las grandes historias de los grandes hombres de Dios, de las mujeres que Dios usó a través de la historia bíblica, los grandes hombres y las grandes mujeres de la historia de la humanidad, curiosamente la mayoría de ellos venían de cunas pobres o de condiciones bien adversas. Y eso es lo interesante, que tenemos derecho para hacer lo que querramos ser, y tenemos derecho para tener y para estar donde querramos estar. Ahora, esto no es gratis, ya lo dije. Entonces, una vez definido qué queremos, pues sencillo, empezar a conocer la ruta. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, en el libro de Filipenses, para los que tienen Biblia, Filipenses capítulo 4, nos exhorta en qué cosas debemos estar pensando, qué es lo que debemos. Oiga, y a la edad de ustedes, si ustedes empiezan a pensar de la manera que hay que pensar, ustedes van a trascender, muchachos. Y dice en el capítulo 4, verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso.
Ocupen su mente en cosas positivas. Y el verso 9: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, híjole, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste. Qué curioso que no dice en Cristo, no, dijo en mí. Eso hagan también ustedes. ¿Saben por qué les quiero dejar esto? Porque ahí el apóstol Pablo estaba dejando claro que los seres humanos necesitamos modelos a seguir en esta tierra. Solemos decir los cristianos, ¿quién es su modelo? Mi modelo es Cristo. Claro que sí, pero de aquí que le lleguemos a la estatura de Él, necesitamos otros mortales que nos lleven por la ruta correcta. Modelos, hombres y mujeres que nos inspiren a hacer el bien, hombres y mujeres que nos inspiren a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Pues les puse el ejemplo de Sammy Sosa. Aprendan, decía Pablo. Supe que muchos de ustedes quieren ser como yo. Él no les dijo, no, eso es pecado. No me miren a mí. Bien hacen, les dijo, en querer ser como yo. Solo ocúpense. Y dijo eso. Lo que vean en mí, lo que oigan de mí, lo que aprendan de mí, lo que me vean hacer a mí, eso también ustedes háganlo. Solo ocúpense de ser imitadores míos, como yo soy imitador. Estaba diciendo, asegúrense de que el modelo que yo tengo sea el correcto y entonces sigan la misma ruta. ¿Me estoy explicando? Yo recuerdo que cuando entendí esto, empecé a ver a hombres haciendo las cosas que yo quería hacer, viviendo como yo soñaba vivir. Oiga, es la ruta correcta. Lo que hay que hacer entonces es preguntar qué hicieron esos hombres, qué han hecho esas mujeres para llegar a donde llegaron. La ruta está marcada, muchachos. Por eso hay que inspirarse, hay que tomar modelos. Hay vidas de hombres y mujeres que merecen ser estudiadas, merecen ser analizadas y merecen ser imitadas. Uno de los hombres que a mí me inspiró, que me sirvió de modelo, es el famoso escritor, pastor norteamericano John Maxwell. Cuando yo escuché por primera vez a John Maxwell, yo dije, algún día yo voy a ser como él. Yo voy a ser como él. Yo voy a andar viajando así, yo voy a andar hablando así, yo voy modelos. El problema de nuestros jóvenes ahora es que no tienen los modelos correctos, o fijan su mirada en lo que no tienen y en quienes no tienen por qué hacerlo. Muchachos, pongan su mirada en personas que han trascendido, en hombres y mujeres de Dios que sean dignas, cuyas vidas sí sean dignas de ser imitadas y seguidas, para llegar a la estatura, a la plenitud de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo dejé de ver a John Maxwell hace muchos años, pero fue el hombre que Dios usó para inspirarme y creer que yo también podía hacer algo, que yo también podía hacer lo mismo en mi mundo, en mi nivel, en mi país o en mis países. Nunca se me olvida esos hombres que lo inspiran a uno. Y a veces estamos en reuniones así, y cuando terminan, pues la gente se acerca, y yo me acercaba a uno de ellos, a otro hombre que me inspiró mucho, el reverendo Héctor Camacho, y decía, yo voy así, es que esos hombres, y cuando estaban en la reunión, yo me metí entre la gente para pegármele, y yo me le pegaba, y decía, que se me pegue algo, Señor. Y oiga, con el tiempo entendí que no se pega, que solamente se inspira. Entonces se inspira. Lo que hice fue saber
averiguar, conocer, entender qué hizo ese hombre para llegar donde llegó. La ruta está marcada. Empecé a hacer exactamente lo mismo y ahora, gracias a Dios, en mi mundo, en mi nivel, disfruto exactamente lo que un día soñé que podía disfrutar. Eso es esto. Pero si a la edad de ustedes, muchachos, no empiezan a soñar, a marcar la ruta que quieren seguir, y se empiezan a pasar la vida como muchos adultos se la pasaron, llorando, maldiciendo, renegando de dónde vienen, no me dieron, no me hicieron, me abandonaron, me lastimaron, y se pasaron toda su santa vida en esa lloradera, pudiendo haber cambiado el curso de la misma. Eso es esto. Eso es esto. Tenemos derechos. Tenemos derechos. Dios así lo estableció. A ser felices, a vivir en paz, a triunfar en la vida, a tener lo que tenemos derecho a tener como seres humanos, a hacer lo que queramos ser como seres humanos. Es un derecho. Es un derecho. Y lo bueno, como ya dije, es que Dios nos mandó a esta tierra, no nos mandó sin las herramientas, el poder y la capacidad para hacer lo que sea necesario hacer, más con su ayuda, para algún día ser lo que me atreví a creer que podía ser, tener lo que me atreví a creer que podía tener, y estar donde me atreví a creer, y más confiando en Dios que podía estar. Eso es esto. Yo en mi niñez no llegamos ni a bicicleta. ¿Qué soñar con andar teniendo un carro y sacado de agencia? Menos. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? Imposible. No hay nada imposible para el que cree, dice la palabra, porque para el que cree todo le es posible. Claro, no llega gratis. Hay que trabajar, estar dispuestos a pagar el precio, estar dispuestos más, como lo tienen ustedes, con la guianza de Dios, ir por la ruta correcta, haciendo mi parte para que Dios haga por mí lo que yo no pueda hacer, a sabiendas que si yo hago lo que tengo que hacer y bien hecho, Dios hará por mí entonces lo que yo no pueda hacer. No es de un día para otro, muchachos. Quizás sea una carrera de años, pero algún día, así es esto. Esa es la historia de todos los grandes hombres de Dios y todos los grandes de la historia. José no fue de un día para otro que paró siendo gobernador de Egipto, ni el segundo del faraón. A los 17 años, dice, y de 17 años era José cuando tuvo un sueño. A los 30 años José estaba siendo nombrado el segundo del faraón. Pasaron 13 años, pero pasaron. No sé cuánto sea con ustedes, 5, 10, 15, pero algún día, eso es. Y olvidando lo que queda atrás, proseguir hacia la meta, hacia adelante. Eso es esto. Ustedes no están por casualidad ni en esta tierra ni en este lugar. Están aquí para cumplir una misión, y que esa misión los convierta en hombres y mujeres realizados, felices, prósperos, prósperas, y que ustedes también puedan decir algún día que es cierto que la verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empieza, sino en dónde termina. ¿Quedó claro? Muchachos, muchos de los adultos solemos decir: ¿qué diera yo por tener tu edad? Pues ya no podemos dar nada. Nuestra oportunidad ya estuvo, ya pasó. Ahora es la de ustedes. No la desperdicien. No la desperdicien.
contradictoriamente, y esto es delicado y con esto voy a ir terminando, a la edad que están ustedes, miren qué curioso, es a la edad en la que hay que tomar las decisiones más trascendentales en la vida. Esta edad es a esta edad en la que se empiezan con los vicios o se decide nunca tenerlos. Les digo, yo vengo de un hogar pobre, rodeado de vicios, no nací en un hogar cristiano, pero yo desde la edad de muchos de ustedes, solo por ponerles un ejemplo, me propuse nunca fumar. Dije, yo no voy a fumar, no voy a tener vicios porque quiero triunfar en la vida. Y no era cristiano, no teníamos conocimiento de Dios, cuanto más los que lo tenemos. Dije, nunca voy a fumar. Échate un cigarro, no, decía. No, yo no quiero tener vicios porque quiero ser alguien de provecho y de bien en la vida. Hasta el día de hoy, claro, después tuve el privilegio de conocer a mi Señor Jesucristo, al Señor Jesús como mi Salvador, mi Señor y mi Salvador, pero sin conocerlo, cuanto más conociendo, yo dije no a la edad de ustedes. A mí que no me venga ningún joven, es que no se puede, que me obligaron, no es cierto. Uno decide, porque ningún ser humano puede obligar a otro a hacer algo que no quiera hacer. Hasta el sol de hoy, entonces yo no sé qué es ponerse un cigarro en la boca, gracias a Dios, sin ser cristiano. Lo único que me movió a no tener vicios, si yo nunca voy a fumar, yo no voy a tener vicios de drogas, yo no voy a, y gracias a Dios hasta el día de hoy, fue que sin saber lo que ahora sé, sin escuchar nunca una conferencia como la que ustedes escuchan acá, me atreví a creer que yo tenía derecho a una vida diferente al ambiente que me rodeaba. Me atreví a creer sin saberlo que verdaderamente el ser humano puede cambiar el curso de su historia si así lo determina. Pero hay que sacrificarse y hay que luchar para ello. Mira pues que te mando que te esfuerces. Eso es. Marquen la diferencia, muchachos. Marquen la diferencia. Se van a burlar, no los van a entender, quizás hasta los ataquen y los critiquen, pero el tiempo dirá quienes entendieron que la verdadera historia de todo ser humano no es en dónde empieza, sino a dónde decidió llegar y qué hacer con su vida. Cosas grandes les esperan, muchachos. Cosas grandes están para ustedes. Cosas grandes hay para ustedes. Cosas grandes tiene Dios para ustedes si se deciden creerle y hacer las cosas como Dios ha dejado establecido que hay que hacerlas. Y prepárense entonces para ser felices. Felices, felices, felices. Qué curioso que el primer sermón que nuestro Señor Jesucristo difundió en esta tierra empezó precisamente hablando de la felicidad. El famoso sermón de la montaña. Felices, felices, felices. Al final de cuentas es lo que andamos buscando los seres humanos. Felicidad. Un buen matrimonio, una familia estable. Hoy en la mañana estábamos en la iglesia. Yo tengo 4 hijos varones, 3 mujeres, 7 y 2 hijas adoptadas, 9. Y hoy en la mañana estábamos en la iglesia y mi esposa me dice, ¿ya te diste cuenta que nuestros 4 hijos varones están en la iglesia con nosotros? Todos son adultos. Y yo no había, y dije, es cierto. Y me empecé a dar cuenta, dije, Señor, gracias. Gracias porque mis hijos no están hundidos en drogas, no son delincuentes. Ahí van, que se salcan la tranca a veces, pero ahí van. Y por lo menos tienen conocimiento tuyo, principios tuyos, y están aquí en tu casa. Gracias, Dios mío. Gracias porque pude darle a mis hijos el ejemplo que a mí no me dieron. Gracias porque he podido sembrar en ellos, sin acusar a mis padres, lo que ellos no pudieron sembrar en mí. Uno puede cambiar el curso de su vida. Cualquier ser humano, muchachos. Y para esto no hay edad. Y la edad más interesante entonces es la de ustedes.
tomen las mejores decisiones. ¿Qué van a hacer con su vida? A esta edad empieza uno a vivir las experiencias emocionales. No se enamoren fuera de tiempo, ni antes ni después. Dejen que sea el tiempo del Señor. Dedíquense a lo que hay que dedicar para fortalecer lo que tengan que fortalecer, y entonces dejen que el tiempo de todo llegue. No tomen decisiones precipitadas o a la carrera. Pidan consejo o tomen modelos a seguir. Modelos que inspiren, modelos que les ayuden a llegar algún día, como ya dije, a donde ustedes tienen derecho a llegar, a hacer lo que ustedes tienen derecho a hacer y a hacer en la vida. Muchachos, Dios tiene lo mejor para ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y para mí ha sido un placer estar con ustedes esta tarde preciosa.